Buenos días, 8 de la mañana en este último día de enero en el que parece que las bolsas van a rebotar y pueden hacerlo con fuerza. Subidas de hasta 1,3% en los futuros en este inicio de jornada. 8 de la mañana en una semana que viene cargada para conocer en Europa todo lo que la semana pasada conocimos en Estados Unidos. La semana pasada vimos FED en Estados Unidos. Esta semana toca Banco Central Europeo con todos los detalles de cómo ve la política económica, monetaria y sobre todo en qué punto ve la inflación, en qué punto ve que puede haber subidas de tipos de interés. La semana pasada vimos reunión de la Reserva Federal. Hoy hemos visto cómo Goldman Sachs dice que dan prácticamente por hecho que en Estados Unidos habrá 5 subidas de tipos de interés e incluso se habla de una primera subida de tipos de interés de medio punto. Todo parece indicar que la economía va a poner el freno para que el consumidor y para que las empresas también miren con más detalle cómo se va moviendo el consumo interno. Demanda interna que es la gran preocupación ahora mismo, por ejemplo, en los países europeos en los que no están tirando sus economías y sí están muy endeudados. España e Italia. Con la excepción de Portugal, donde ayer repitió Santos al frente de la presidencia de Portugal y donde España e Italia miran ahora si son suficientemente fuertes como para que su economía empiece a tirar a la espera de que antes o después haya subidas de tipos de interés. Expansivo está siendo Alemania y Austria, por ejemplo, en el norte de Europa, que están buscando como locomotora de la Unión Europea que ese dinero que están poniendo para el sur no ralentice el conjunto de la economía. Fotografía que vamos a empezar a conocer, esta mañana a partir de las 9 con el dato de la inflación aquí, en España, donde el último dato fue muy superior a lo que esperaba el gobierno. Vamos a ver si se consigue reducir un poco y eso puede ser que lo esté haciendo la demanda interna. Conocíamos la semana pasada también el dato del PIB aquí en España, un dato que venía muy marcado por lo que estaba sucediendo en el bolsillo de los consumidores. Se va al supermercado y todo es más caro, se pone dinero en el coche, gasolina, diésel, no lo mismo, y todo es más caro, y la sensación del consumidor es que esto se está poniendo feo, sobre todo a la hora de sacarle rendimiento al sueldo, al salario, que cada vez queda menos porque la inflación le va cogiendo un trocito más a lo que cada mes ingresamos en la cuenta. La demanda interna es ahora mismo la gran preocupación del gobierno. Fíjense porque las 5 claves empiezan precisamente por ese punto. Hoy, Economía está muy preocupada por 3 gráficos de Eurostat que publicó también el Confidencial el pasado sábado, en el que se señala cómo la demanda interna en España, ojo, porque lo está empezando a pasar mal. Es decir, hablamos de demanda interna, por decirlo en un término genérico, lo estamos pasando mal todas las familias. Fíjense en estos 3 gráficos que están marcando cómo la evolución de la renta disponible desde el inicio de la pandemia no es solo una sensación que tenemos al ir al supermercado y ver todo mucho más caro. Es que la realidad es que en datos de Eurostat la evolución de la renta disponible desde el inicio de la pandemia en España es que ha caído un 2,21%, frente a un crecimiento en Irlanda del 9,82%. Es decir, los irlandeses ahora mismo no es que tengan la percepción, es que realmente del dinero que tenían en el inicio de la pandemia, mes a mes, al dinero que tienen ahora, es prácticamente un 10% más. ¿Qué haría usted con un 10% más de dinero en el bolsillo? No, que nosotros tenemos lo contrario. Somos el país donde la renta disponible ha caído más, 2,21%. Es más, somos el único país en el que la renta disponible desde el inicio de la pandemia, en datos de Eurostat, ha caído. Y por eso, cuando veíamos el dato de cómo estaba la contabilidad nacional el pasado jueves, veíamos cómo estaban tirando de la economía las empresas mediante inversión en maquinaria, inversión en construcción, inversión en vivienda, pero las familias iban retrayendo el consumo que hacían cada mes. ¿Por qué? Porque tienen menos dinero en el bolsillo. No solo por la renta disponible, sino porque la inflación superior al 5% le está dando un bocado tremendo a lo que cada mes ingresa cada una de las familias, cada uno de los individuos. Pero esto es peor todavía. Si vemos en el siguiente gráfico de Eurostat, vemos cómo el gasto en prestaciones sociales, somos el segundo país hacia arriba, con un crecimiento del 10,73%. Es decir, si el gobierno no estuviera endeudándose para estar dando y dando a todo aquel que lo está necesitando ahora mismo, la situación en renta disponible sería mucho peor
y la situación del conjunto de las familias sería mucho peor. Y la situación de la demanda interna en cuanto al tirar del consumo interno se habría reducido en tasas muy importantes. El conjunto de la eurozona tiene un crecimiento en gasto en prestaciones del 8,65 por los Next Generation de los fondos que están llegando al conjunto de Europa, pero fíjense dónde estamos con la caída de la renta disponible, del 2 y pico %. Es decir, si este dinero no hubiera entrado, la caída, la percepción de todas las familias sería mucho mayor. Para terminar, un tercer gráfico de Eurostat que señala muy claro lo que está sucediendo también en los precios. Y aquí, cómo se está uniendo esa caída de la renta disponible con la necesidad de prestaciones que llevan a que el Estado tenga que endeudarse cada vez más para poder solventar el gap entre gente que no tiene suficiente dinero como para salir adelante. No estamos hablando de minoristas, estamos hablando de que no tiene un duro, nada, sin ingresos, y que el gobierno lo está teniendo que sostener. Pues fíjense en la evolución del IPC en diciembre, donde España está el quinto país, pero claro, tenemos por arriba a Estonia, Lituania y Letonia. Es decir, que esto no es Eurovisión. Es decir, aquí nos estamos comparando sobre todo desde aquí para abajo. Por lo que ahora mismo en la evolución del IPC, este 6,57%, cuando nuestra renta disponible ha caído más de un 2%, significa que las familias están pasándolo realmente mal. Y economía está muy preocupada porque sin demanda interna que tire del conjunto de la economía, España tiene un problema muy serio. Pueden llegar los fondos europeos, pero si las familias no gastan, no se consumen productos. Y si no se consumen productos, se cierran empresas. Por lo que la preocupación del gobierno ahora mismo está en recuperar la renta disponible, sea como sea, subiendo el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, y en que los fondos europeos lleguen y nos pongan en la cabeza de todo, sin que nuestra inflación se dispare. Imagínense que de donde tenían ustedes un capital, un salario mensual, le quitan un 6,57% y encima van a aumento de la inflación. El gobierno quiere atajar que los fondos europeos puedan hacer que esta inflación se dispare. Este es el punto principal con el que empezamos la semana, en el que el Banco Central Europeo va a hablar el próximo jueves. Pero aquí en España el gobierno, economía, Calviño, están muy preocupados por estos tres gráficos de Eurostat que ponen una situación muy complicada al conjunto de la economía. Otro de los datos clave de la semana está en torno de cómo la FED puede parar el conjunto de la economía para que, sobre todo, la inflación no siga disparándose. 0,50 puntos es el punto que ayer fuentes oficiales de la FED le decían a Bloomberg que podía ser la primera subida, si es necesario, en el mes de marzo. Es decir, dentro de poco más de un mes, la FED subiría medio punto porcentual el precio del dinero para paliar ese crecimiento. Jueves, vamos a ver si hay cambio de mensaje en la reunión del Banco Central Europeo. Por cierto, FED, importante, el dato de empleo que vamos a conocer el próximo viernes, aquí lo tenemos, porque estos datos de empleo, si no son tan sólidos, sí dan más ayuda a la FED para la subida de esos tipos de interés en medio punto. Reunión del BCE, vamos a ver, porque lo único que falta en esa fotografía que hemos visto antes de las preocupaciones de los españoles es que la hipoteca cueste más cada mes. Si hay subidas de tipos de interés en el medio y largo plazo, significará que las hipotecas que ahora mismo han estado menguantes empiecen a subir. Pues imagínense que sobre el presupuesto que tenían ustedes se empiezan a ir 100, 150, 200, 250 euros, 300 euros mensuales, porque sube el precio del dinero y porque usted tiene la hipoteca a tipo variable. Y tecnológicas frente a financieras. Ahora mismo el punto clave es entender si hemos, lo que dicen los americanos, buy the dip, hemos llegado al final de todo este proceso y hay que comprar tecnológicas o hay que irse directamente a las financieras, que son las únicas que van a hacer dinero en un entorno de crecimiento de tipos de interés. Su hipoteca sube, ellos ganan dinero. Bueno, también ha bajado durante mucho tiempo y han perdido dinero. Pero la realidad es que el punto es ese. Esperar rotar. Vamos a ver qué dice el Banco Central Europeo, vamos a ver cómo está la inflación, vamos a empezar a conocer todos los datos que hoy se han empezado también a conocer en este inicio de semana en el conjunto asiático. Carlota García Bello.